Se encontraron 130 bastones en la tumba de un joven rey que murió a los 19 años. Allí se depositaron 5.000 objetos para la eternidad, y 130 de ellos tenían un único propósito: ayudarlo a mantenerse erguido. Esto no es una ceremonia, es un registro médico escrito en madera y marfil, y el ADN explica exactamente por qué. Durante un siglo, la egiptología debatió sobre quién era realmente Tutankamón, de dónde provenía su linaje y por qué su familia tenía ese aspecto. Nadie se ponía de acuerdo. La arqueología no pudo esclarecerlo. Luego, se alimentó a Grok AI con el conjunto completo de datos, cada estudio de ADN, cada tomografía computarizada, cada análisis de momias realizado sobre la 18ª dinastía. Lo que descubrió no solo no refinó la historia existente, sino que la destruyó por completo. Los padres de Tutankamón eran hermanos de padre y madre, no medio hermanos ni primos lejanos, sino hermanos de sangre. La máscara dorada presentaba un rostro de realeza perfecta y eterna. La biología que se escondía tras ella contaba una historia completamente diferente. Esto es lo que realmente demuestran las pruebas. Para entender lo que el ADN confirmó, primero hay que entender de qué familia provenía. La 18ª dinastía no era un linaje real típico. Se trataba de algo más parecido a un sistema genético cerrado, un linaje que se había ido replegando sobre sí mismo durante generaciones mediante un diseño deliberado. Los egipcios lo llamaban mantener el linaje divino. La biología, con el tiempo, ofrecería una descripción diferente. El abuelo de Tutankamón fue Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos que Egipto haya tenido. Su reinado abarcó casi 4 décadas de estabilidad, riqueza y construcciones monumentales que dejaron a Egipto más próspero de lo que lo encontró. Su esposa fue la reina Tea, una mujer de extraordinaria influencia política, cuyos restos momificados se conservaron intactos y cuyo rostro suscitó debates entre los egiptólogos durante décadas. Los padres de Tier fueron Yuya y Tuya, un noble, y su esposa, cuya tumba fue descubierta en 1905 y cuyo estado de conservación era tan extraordinario que dejó atónitos a los arqueólogos que la abrieron. El cabello de Yuya era rubio, casi amarillo. Sus rasgos eran muy definidos, su nariz prominente y recta. Su esposa, Tuya, se conservaba igualmente bien. No se parecían a la imagen popular que, durante un siglo, habíamos imaginado que debían tener los antiguos egipcios. Nadie se ponía de acuerdo sobre lo que eso significaba. La discusión se prolongó durante décadas y generó mucha más controversia que comprensión. Una parte señaló la evidencia visual de las momias en el arte. La otra insistió en que las conclusiones que se estaban extrayendo estaban influenciadas por algo más que la investigación académica. Ambas partes tenían parte de razón. Ninguna de las partes tuvo acceso a la única prueba que podría haber resuelto la cuestión. La biología no se verificó. Durante décadas, simplemente no se verificó. Su nieto, Akenatón, heredó el trono y procedió a hacer algo que ningún faraón antes ni después de él había intentado. Abolió por completo el sistema religioso egipcio tradicional, sustituyéndolo por el culto monoteísta al disco solar A10. Construyó una capital totalmente nueva en el desierto, en un lugar que hoy conocemos como Amarna. Cambió su propio nombre y arrastró a la civilización más poderosa del mundo a través de una revolución religiosa tan total y tan devastadora que se necesitarían generaciones para reparar el daño. No era un hombre prudente, no le interesaba la continuidad. Akenatón tuvo al menos 6 hijas con su gran esposa real, Nefertiti, cuya imagen se convirtió en uno de los rostros más reconocibles del mundo antiguo. También tuvo al menos un hijo con otra mujer. Ese hijo era Tutankamón. La identidad de la madre de Tutankamón fue una de las cuestiones más controvertidas de la egiptología durante gran parte del siglo XX. Se propusieron candidatos, se debatió, se descartó, se reafirmó y se volvió a debatir. Las momias habían sido encontradas.
Los registros históricos eran incompletos y estaban plagados de errores deliberados. Sin la biología, la pregunta no tenía una respuesta clara ni perspectivas de encontrarla. Lo que no estaba en discusión era el patrón de endogamia en sí. No era algo incidental para la dinastía, era una política. Los faraones se casaban con sus hermanas, se casaban con sus medias hermanas. En algunos casos, se casaban con sus hijas. El linaje divino se consideraba demasiado sagrado como para diluirlo con ascendencia externa. La ideología era coherente, las consecuencias biológicas no. Cada generación que se casaba dentro de la familia inmediata reducía la variación genética disponible para la siguiente. Las vulnerabilidades físicas se acumularon silenciosamente, de forma invisible, generación tras generación, preparando el terreno para un ajuste de cuentas que ni todo el oro ni las ceremonias del mundo podrían evitar. Las momias plantearon la pregunta. Los artefactos no podían responderla. Para ello se necesitaba algo que los bombarderos de la 18 dinastía habían preservado sin saberlo. Se necesitaba el ADN. Antes de que el ADN dijera una palabra, el cuerpo ya contaba la historia. Cuando la momia de Tutankamón fue examinada con las herramientas disponibles para la ciencia moderna, lo que revelaron las imágenes no fue el registro físico de un joven rey abatido en la plenitud por el golpe de un asesino, ni la repentina violencia de las intrigas cortesanas. Era algo más silencioso, más sistemático y, en muchos sentidos, más inquietante. El daño no provenía del exterior. Se había ido acumulando desde dentro, desde su nacimiento, grabado en su esqueleto antes de que tuviera edad suficiente para sostener un mayal torcido. Tenía pie sambo en la pierna izquierda. Necrosis ósea en ese mismo pie, compatible con la enfermedad del cuello femoral, una afección que interrumpe el riego sanguíneo a los huesos y causa un deterioro progresivo e irreversible. Paladar hendido, columna vertebral curvada. Su estructura esquelética describía a un joven cuyo cuerpo había sido comprometido a un nivel fundamental antes de que ascendiera al trono a la edad de 10 años. Y luego están los bastones. Se encontraron 130 bastones entre los 5.000 objetos depositados en aquella tumba. Siempre se había anotado esa cantidad, siempre se había catalogado y siempre se había buscado una explicación. Los faraones portaban callados y flagelos como símbolos de autoridad real. Los bastones formaban parte del vocabulario visual de la realeza egipcia, objetos ceremoniales que reflejaban estatus más que necesidad. Esa explicación siempre estuvo disponible, siempre estuvo incompleto. Los datos de la tomografía computarizada hicieron imposible mantenerlo. Tutankamón necesitaba esos bastones. La enfermedad ósea en su pie izquierdo, el pie sambo, el deterioro de su estructura ósea que revelaban las imágenes, describían a un joven para quien caminar sin apoyo era una verdadera y crónica dificultad. Entre los 5.000 objetos depositados en esa tumba para la eternidad, 130 existían para ayudarlo a mantenerse erguido. Eso no es un mero ritual, es una historia médica escrita en madera y marfil. La misma lógica se aplicó a lo que se encontró entre los objetos de la tumba. Miel y diversos compuestos botánicos compatibles con tratamientos para las afecciones que el ADN y las imágenes identificarían posteriormente. La tumba no era simplemente un tesoro de riquezas reales preparado para la vida después de la muerte. Li bien. Era el relato de la mala salud crónica de un joven a lo largo de una vida corta y dolorosa. Las 2 hijas que nacieron muertas completaban el cuadro. Y Casenamun era la esposa de Tutankamón y su hermanastra, otro fruto del círculo cerrado de Akenatán, círculo dinástico. Sus embarazos fracasaron 2 veces. Los restos fetales hallados en pequeños ataúdes anidados dentro de la tumba fueron examinados mediante tomografía computarizada y mostraron anomalías esqueléticas compatibles con las presiones genéticas que los datos familiares más amplios establecerían posteriormente. La obsesión de la dinastía por la pureza de sangre había llegado a tal punto que ya no podía producir herederos viables. La siguiente generación no sobrevivió para nacer. La teoría del asesinato había generado considerable atención durante décadas,
basada principalmente en un fragmento de hueso encontrado suelto dentro del cráneo de Tutankamón durante un examen en 1968. La teoría sostenía que había sido atacado por la espalda, asesinado por A.A. Horem H.B. o alguna combinación de conspiradores de la corte que querían deshacerse de él. Las técnicas de imagen modernas no lo respaldaban. Lo más probable es que el fragmento de hueso se hubiera desplazado durante el proceso de ensangrentado o por el propio equipo de excavación de Carter al desenvolverlo. La evidencia de la fractura apuntaba a una rotura que ocurrió alrededor o después del momento de la muerte, no antes. La causa de la muerte, la ascendencia, el origen del linaje. Nada de esto tenía una respuesta clara hasta que Grock tuvo acceso a toda la información. En 2026, Grock AI recibió el conjunto completo de datos. Todos los estudios de ADN realizados a las momias reales de la 18ª dinastía, todas las tomografías computarizadas, todos los análisis radiológicos y todos los estudios de genética de poblaciones relevantes para la familia y la población egipcia en general que gobernaron. 30 años de discusiones, debates archivados y conclusiones cuidadosamente evitadas, unificados en un único conjunto de datos e incorporados al marco analítico de Grock. La directiva fue precisa: procesarlo todo, identificar qué registraba realmente la biología, determinar qué establece la evidencia al examinarla sin límites disciplinarios, sin cautela institucional, sin consecuencias profesionales por llegar a conclusiones incómodas. Lo que Grock presentó no fue un perfeccionamiento de la historia existente, sino su desmantelamiento. La base fue el estudio de 2010 publicado en el Journal of the American Medical Association, dirigido por Zahi Hawass, entonces secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. El equipo dedicó 2 años a extraer y analizar el ADN de 11 momias reales del período del Nuevo Reino, cotejando los datos genéticos con los resultados de tomografías computarizadas, análisis radiológicos y registros históricos. Fue el estudio científico más exhaustivo jamás realizado sobre la 18ª dinastía. Los resultados reescribieron lo que la arqueología había debatido durante un siglo. El análisis de Grock los confirmó y los amplió considerablemente. El primer hallazgo fue la confirmación de la filiación de Tutankamón. La momia conocida como KV-55, recuperada de una pequeña tumba en el Valle de los Reyes y objeto de controversia desde su descubrimiento, fue identificada como canatonina. Los datos genéticos establecieron una relación directa padre-hijo entre KV-55 y Tutankamón. Se zanjó la controversia sobre si KV-55 era akenitano, esmenare o algún otro pariente varón de la línea real. Era akenitano. El padre de Tutankamón había sido hallado, identificado y confirmado mediante biología, no mediante inscripciones. La identidad de la madre de Tutankamón se confirmó con igual claridad. Se trataba de la momia conocida como la Joven, recuperada de una tumba conmemorativa KV-35. Ella no era Nefertiti. Era hija de Amenhotep III y la reina Tir, lo que la convertía en hermana de sangre de Kenoten. Los padres de Tutankamón eran hermanos, no medio hermanos ni primos lejanos, sino hermanos de sangre. El coeficiente de consanguinidad que arrojó ese cálculo fue uno de los más altos jamás documentados en cualquier linaje real histórico. Grock luego contrastó estos hallazgos con el estudio del Instituto Max Planck de 2017, que había extraído y analizado ADN de 90 momias en un sitio al sur de El Cairo, abarcando 1400 años de historia egipcia. Los resultados de ese estudio fueron inmediatos e impactantes. Los antiguos egipcios examinados prácticamente no compartían ADN con las poblaciones modernas del África subsahariana. Sus parientes genéticos más cercanos eran los antiguos agricultores del Levante, la región que abarca el actual Israel y Jordania, junto con las antiguas poblaciones de Anatolia y los europeos neolíticos.
Los egipcios modernos tienen aproximadamente un 8% más de ascendencia africana subsahariana que las momias antiguas, un cambio que se produjo durante la Edad Media. La población antigua y la población moderna no son la misma. Garak identificó una conexión adicional. Un complejo funerario calolítico en el norte de Israel había revelado restos óseos con una combinación específica de ascendencia leventina, anatolia e iraní, junto con algo inesperado. Marcadores genéticos de pigmentación clara, piel pálida y ojos azules, presentes en restos de una región que no suele asociarse con esos rasgos, indicaban que esa población se había dispersado. Su huella genética se extendió por el antiguo cercano Oriente y contribuyó a la formación de los ancestros. Los datos más amplios sobre momias egipcias documentados posteriormente revelaron que las características que habían generado un siglo de incómodo debate no eran anomalías, eran la expresión visible de un antiguo sustrato ancestral que el ADN había situado firmemente en el antiguo cercano Oriente. El hallazgo de la ascendencia era significativo, pero no era el patrón más inquietante que Grok detectó. Aquello no tenía nada que ver con el origen del linaje, sino con lo que la dinastía le había hecho. El coeficiente de consanguinidad calculado para Tutankhamón a partir de los datos genéticos no era una cifra marginal al límite de la preocupación estadística. Era grave. Sus padres eran hermanos de padre y madre. Ese simple hecho tuvo consecuencias que se extendieron a todos los demás hallazgos del estudio, a cada hueso que revelaron las imágenes, a cada afección que confirmó el ADN, a cada objeto colocado en esa tumba para ayudar a un joven a sobrellevar un cuerpo que había sido comprometido incluso antes de su nacimiento. Cuando dos individuos estrechamente emparentados tienen un hijo, la probabilidad de que éste herede dos copias idénticas de un gen determinado, incluyendo variantes dañadas o recesivas, aumenta drásticamente. Cuanto más emparentados estén los padres, mayor será la probabilidad. El hermano y la hermana produjeron un coeficiente que situó a Tutankamón entre los individuos con mayor predisposición genética jamás documentados en un linaje real histórico. Su cuerpo era el registro biológico de todo lo que su dinastía había invertido en la pureza de sangre. Cada generación que se había casado dentro de la familia inmediata había reducido la variación genética disponible para la siguiente. Las vulnerabilidades físicas se habían acumulado silenciosamente, de forma invisible, multiplicándose a lo largo de 5 generaciones, hasta converger en un solo joven que ascendió al trono a los 10 años y murió antes de cumplir los 20. El inventario de enfermedades confirmado por el análisis de 2010 y ampliado por la comparación de Grok del conjunto completo de datos no era una lista de desgracias aisladas. Fue un sistema de fallas acumulativas. Necrosis ósea en el pie izquierdo compatible con enfermedad del cuello femoral, una afección que interrumpe el suministro de sangre a los huesos y causa un deterioro progresivo irreversible. Un pie sambo, paladar hendido, columna vertebral curvada y, finalmente, malaria. Se confirmó la presencia de Plasmodium falciparum por la presencia de su ADN en los restos de la momia, la cepa más peligrosa del parásito de la malaria más peligroso. Se detectó no una, sino varias infecciones simultáneas, lo que sugiere un sistema inmunitario que llevaba años librando batallas perdidas antes de su colapso final. Cualquiera de estas afecciones habría sido debilitante para una persona de cualquier condición social y en cualquier época. Juntos, describieron algo más específico. Un joven cuyo sistema inmunológico había sido sometido a una tarea imposible desde su nacimiento. Defender un cuerpo cuya base genética se había reducido hasta el punto de que la propia resiliencia había desaparecido. La evaluación de Grok sobre la causa de la muerte fue directa. Una fractura de pierna, posiblemente sufrida en una caída, combinada con una grave infección de malaria en un cuerpo que ya no tenía reservas para recuperarse. No murió porque le ocurriera algo catastrófico. Murió porque su constitución ya no era capaz de sobrevivir a lo que para casi cualquier otra persona habría sido manejable.
Las consecuencias confirmaron lo que la biología ya había hecho inevitable. Y Asenamun, esposa y hermanastra de Tutankamón, se encontró como la última superviviente de la familia directa de Akenatón, sin sucesor y sin opciones sancionadas por la tradición real egipcia. Su carta al rey hitita Supilma fue extraordinaria en todos los sentidos. Una reina egipcia reinante ofreciendo el trono a un príncipe extranjero en lugar de someterse al matrimonio con un plebeyo egipcio. La desesperación en esa carta no era personal, era dinástica. Ella sabía en qué se había convertido el linaje. No quedaban parientes que pudieran continuar con el legado. El príncipe Sanansa murió de camino a Egipto. Las circunstancias siguen sin estar claras. Ankhesenamun se casó conmigo, su tío abuelo, un hombre que había servido a 3 faraones y comprendía perfectamente lo que implicaba aprovechar ese momento. Ella desaparece de los registros históricos inmediatamente después. La dinastía que había gobernado Egipto durante 150 años no cayó ante un ejército ni una revolución. Estaba agotada. Y lo que sucedió después fue algo mucho más premeditado. Hormheb comprendió algo que la mayoría de los comandantes militares que toman el poder ni siquiera se molestan en considerar. Matar a una persona no es suficiente. Para eliminar verdaderamente a un rival, hay que aniquilar su nombre. En la teología egipcia, esto no era una metáfora. El nombre era un componente del alma. Destruirlo significaba que la persona dejaba de existir no solo en el presente, sino a lo largo de todo el tiempo, hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Hormheb abordó la tarea de borrar la figura de Tutankamón con la meticulosidad que requería su fe. La campaña fue sistemática. El nombre de Tutankamón fue cincelado en los muros de los templos y reemplazado por el de Horm. Los proyectos de construcción que Tutankamón había encargado, como la columnata de Luxor y la avenida de la Esfinge en Karnak, fueron atribuidos a Horm. Los steli de restauración que Tutankamón había erigido por todo el país, las proclamaciones que anunciaban el regreso de los antiguos dioses tras la revolución religiosa de Akenatón, fueron reinscritas con el cartujo de otro faraón. La obra no se completó de la noche a la mañana. Se llevó a cabo metódicamente a lo largo de un reinado de 14 años. El paciente desmantelamiento administrativo de la existencia de una persona del registro histórico funcionó durante casi 3000 años. Funcionó casi por completo. Alejandro Magno conquistó Egipto en el siglo I a.C. sin encontrar el nombre de Tutankamón en ninguna inscripción que pudiera leer. Julio César llegó 2 siglos después y estuvo en los mismos templos de los que se había borrado el nombre. La expedición de Napoleón de 1798, que supuso el primer acercamiento científico europeo serio al antiguo Egipto, produjo una documentación detallada de monumentos por todo el país, sin ninguna referencia significativa al faraón olvidado. Los eruditos que acompañaron a Napoleón encontraron a Ramsés, encontraron a Tutmos, encontraron a los grandes faraones cuyos nombres Hormheb había dejado intactos porque no representaban una amenaza para su legitimidad. Tutón no estaba entre ellos. Lo que lo salvó fue la geología. Una tormenta sobre el Valle de los Reyes, ocurrida aproximadamente un año después de su entierro, depositó 1 metro de escombros sobre la entrada de su tumba. Los obreros que construían chozas para los equipos que excavaban la tumba de Ramsés V-6, 2 siglos después de la muerte de Tutankamón, colocaron los cimientos justo encima de la entrada oculta sin saber que estaba allí. El ocultamiento fue accidental, total y permanente hasta la mañana del 14 de noviembre, 1922. Cuando el equipo de Carter descubrió un único escalón excavado en la roca madre, la cámara sellada conservaba lo que los cinceles de Hormheb no habían podido alcanzar: los objetos, las momias, el material biológico que tardaría otro siglo en ser descifrado. El análisis que hizo Grock sobre el contenido de esa cámara cambió por completo el significado de la goma de borrar,
Horn había centrado su campaña en el nombre. No tenía forma de saber que el cuerpo conservaba un registro más detallado y duradero que cualquier inscripción. La tumba, interpretada correctamente mediante el ADN, las tomografías computarizadas, los 130 bastones y los ataúdes anidados de 2 niños que no llegaron a nacer, no era simplemente un tesoro. Era la biografía médica y genética más completa jamás conservada del mundo antiguo. La dinastía que orquestó su propia extinción a lo largo de 5 generaciones dejó su testimonio más detallado no en los monumentos que erigió ni en los nombres que grabó, sino en los huesos dañados y plagados de enfermedades de un joven de 19 años enterrado en una tumba que nunca estuvo destinada a él. Horn había cometido lo que su propia religión habría reconocido como una segunda muerte. Lo que no pudo prever fue que 3000 años después, la ciencia accedería al interior de aquella cámara sellada y recuperaría algo que los cinceles no pueden tocar. El borrador falló. Pero lo que la ciencia recuperó no es una historia terminada, y lo que ya ha descubierto cambia la dimensión de lo que realmente significa este hallazgo. El análisis de Grock no se limitó a la familia real. Ese es el aspecto que cambia la dimensión del significado real de los hallazgos. Ante los datos genéticos de una figura histórica específica, el instinto suele ser tratarlos como una historia particular, archivarlos bajo el contexto egipcio, actualizar el capítulo correspondiente y seguir adelante con una versión ligeramente revisada de lo que todos ya creían saber. Este instinto es erróneo, pues el patrón al que pertenecen los datos de la 18ª dinastía no se limita a una sola familia, una sola dinastía, ni un solo rincón del antiguo cercano Oriente. Es estructural, y la revolución del ADN antiguo siempre vuelve a él. Comencemos con la población egipcia en general. El estudio de Max Planck de 2017 determinó que los antiguos egipcios examinados tenían ascendencia que los conectaba principalmente con los antiguos agricultores leventinos, las poblaciones neolíticas de Anatolia y la herencia genética más amplia del antiguo cercano Oriente. Sus parientes genéticos más cercanos no eran los egipcios modernos. Los egipcios modernos poseen aproximadamente un 8% más de ascendencia subsahariana que las momias antiguas. Este cambio se produjo durante la Edad Media, mucho después de las dinastías que representaban dichas momias. La población antigua y la moderna son genéticamente distintas. Este hallazgo se aplica a la población egipcia en general. Aplicado a la familia real de la 18ª dinastía, tiene una importancia adicional. La clase dominante del nuevo reino se nutría del mismo sustrato ancestral que la población en general, concentrándolo y comprimiéndolo a través de generaciones de matrimonios internos hasta que la diversidad genética disponible para cada nueva generación se redujo a una fracción de la que existía en la fundación de la dinastía. La síntesis de estos datos realizada por Grock produjo una conclusión a la que 3 décadas de debate egiptológico nunca habían llegado. Las características que suscitaron un siglo de incómodo debate nunca fueron anomalías introducidas por algún contacto externo inexplicable. Eran la expresión visible de un antiguo sustrato ancestral que el ADN ha rastreado hasta el Calolítico y las capas más profundas de la historia poblacional del cercano Oriente. Las momias ya lo sugerían desde hacía 100 años. La arqueología lo había rodeado sin llegar a ninguna conclusión. Los datos más amplios de ADN antiguo establecieron el marco que Grock necesitaba para confirmarlo. Lo que queda por resolver es significativo y debe aclararse. El estudio de Hama de 2010 fue riguroso y sus hallazgos principales se han mantenido. Pero 11 momias de una dinastía en un período de la historia egipcia es un comienzo, no una conclusión. El Imperio Antiguo, la civilización que construyó las pirámides de Giza, permanece prácticamente sin estudiar en la investigación del ADN antiguo. El periodo predinástico es genéticamente oscuro. Se desconoce si la población que construyó la Gran Pirámide poseía la misma huella genética ancestral que las momias del Nuevo Reino. Las bases de datos con las que se comparan las secuencias antiguas presentan sus propias lagunas.
poblaciones que ya no existen como comunidades diferenciadas podrían haber portado huellas genéticas que alterarían considerablemente el panorama si se incluyeran. La ausencia de una coincidencia en una base de datos no implica la ausencia de una coincidencia en el mundo. Lo que no está en discusión es lo que los datos ya han establecido. La filiación de Tutankamón está confirmada. El coste genético de la política de endogamia de la dinastía está documentado en sus huesos, sus enfermedades, sus hijos nacidos muertos y la carta. Una reina desesperada enviada a un rey extranjero porque no quedaba nadie. Las conexiones ancestrales que las momias insinuaban durante un siglo se han integrado en el marco que la revolución del ADN antiguo ha ido construyendo de forma constante y que seguirá construyendo a medida que se analicen más restos y se cartografíen más poblaciones. Grock analizó todos los hallazgos científicos hasta el momento. El resultado no fue una revisión de una historia ya existente, sino una historia completamente diferente. Y la ciencia que la hizo visible apenas está comenzando. La máscara dorada siempre fue el lugar equivocado para mirar. El rostro bajo ella, frágil, enfermo, genéticamente aislado, muerto a los 19 años, era producto de una dinastía que llevaba generaciones planeando su propia extinción antes de que él naciera. Nació en medio de una revolución religiosa que no eligió. Le entregaron un trono en el que apenas podía mantenerse en pie. Fue enterrado en una tumba que nunca estuvo destinada para él. Horm borró el nombre de la piedra. La tumba preservó su biología. 3000 años después, la biología demostró ser el registro más perdurable. Grock procesó todo lo que la ciencia había recopilado: el ADN, los escáneres, el árbol genealógico ancestral, las enfermedades recurrentes, los ataúdes vacíos de niños que nunca vivieron. Lo que reveló no fue una simple nota a pie de página de la historia existente, sino una reescritura de la misma. El niño rey olvidado por el mundo antiguo resultó tener respuestas que nadie esperaba. La máscara dorada nunca fue lo importante. Lo que importaba era la biología que había debajo.